bienvenidos a todos al Congreso de Tendencias de este año, que se sigue haciendo virtual. Ya tuvimos la experiencia el año pasado y esta es la segunda experiencia virtual, creo, si no me equivoco. Mi nombre es Juan Maco, yo soy el panelista, el coordinador de este panel que tiene que ver con la práctica de la dirección escénica a partir de la pandemia. Ahora desarrollamos un poquitito este panel, pero para contarles, yo soy docente aquí de Actuación 2, de la carrera de actor profesional de la Universidad de Palermo, y bueno, fui invitado una vez más para estar acá coordinando e intercambiando experiencias con estos colegas, amigues tan prestigiosos, prestigiosas y querides. Así que están Blas, Arrecigor, Marina Otero, Jorge Eiro y Cintia Miraglia, que nos van a compartir sus experiencias, que tiene que ver con eso, con qué descubrieron, qué recursos, qué dispositivos a partir de la pandemia para la tarea de la dirección. Nos vamos a abocar un poco más en la tarea de la dirección, pero ellos son también actores, actrices, performers, autores, docentes, tanto de talleres independientes como de instituciones, entonces también tienen experiencias también que quizás pueden articular, aunque nos vamos a abocar un poco más a la dirección. Comprendiendo un poco la dirección más en lo que más hacemos, los que estamos acá, que es teatro independiente, pero igual también muchos de ellos trabajan en otros circuitos, en el oficial o en el comercial, quizás también. Que el rol del director también y de la directora en el teatro independiente también un poco es el productor, el gran ideólogo a veces de las grandes ideas, ¿no? Dar ese puntapié inicial para comenzar un proyecto, convocar a los actuantes, a hablar con la sala, a tramitar a veces subsidios, por más que uno después pueda trabajar con un equipo técnico que haga puntualmente esa tarea, ¿no? Pero me interesaba como comprendiendo ese rol de la dirección, también que ustedes puedan reflexionar y contarnos sus experiencias de qué nuevas herramientas encontraron a partir de la virtualidad, a partir de la pandemia que trajo como una exposición de la virtualidad muy mayor a lo que era antes, y cómo eso lo articularon en sus trabajos, en sus procesos de ensayos, en sus procedimientos de creación, de experimentación artística y demás. Dispositivos, herramientas que articulen, y también pensar en un segundo plano si es que algo de todo la coyuntura y el contexto actual se filtró en algún punto como temática, como elemento asociativo, en la construcción que nosotros estamos como, ustedes están como artistas eh, haciendo y trabajando e indagando. En mi caso particular, para contar una mínima experiencia, estoy aún empezando a ensayar como director un proyecto que me convocó una muy querida actriz de un teatro de Temperley, donde yo me formé, que es un biodrama sobre su abuela. Vieron que el biodrama no está muy de moda ahora, pero es un biodrama sobre su abuela. Y la realidad es que todavía no nos pudimos juntar por muchos motivos y estamos trabajando mucho con el texto y toda la etapa de preproducción del material antes de ponerle el cuerpo a la juntada. Y bueno, y la virtualidad nos dio un montón de herramientas que quizás antes uno no tenía, no comprendía, de trabajo sobre el texto, sobre la idea, sobre la hipótesis de la puesta en escena, sobre la producción y demás. Así que bueno, por ahí esa experiencia es la que a mí también me hizo pensar un poco este panel sobre la dirección. Así que bueno, por ahí vamos a ir. Bienvenidos, gracias a todos los oyentes, veedores que se interesaron acá y participantes y a la UP por confiar también en el espacio. Así que arrancamos cuando ustedes quieran. Blas, te invito. Bien, bueno, buenos días, va casi mediodía a todos. Bueno, para Marina que está en España no es mediodía, ¿no? No, No. para nada. Bueno, sí, un poco para empezar a balbucear, a tartamudear algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca, un poco eh, pensaba, ¿no? Entre tantas cosas, que yo creo que lo que nos dio un poco este refugiarnos también en las plataformas y el teatro por Zoom y en streaming y demás, fue como un poco recordarnos una obviedad de que el lenguaje escénico
nada, las artes vivas son híbridas de por sí, ¿no? Como traen las artes visuales, las artes sonoras, las artes arquitectónicas, en algunos casos las artes literarias también, ya es un híbrido en sí, ¿no? Que por eso cuando por ahí escuchaba hablar de buenos formatos híbridos y demás, me parece que el teatro ya lo es, pero por supuesto que lo que instaló, ¿no? Digo, esto, la pandemia es una especificidad particular, ¿no? Si bien el teatro por plataformas existe, no hace tanto, pero es un lugar de investigación, hace unos 10 15 años como mínimo. Nada, me parece que, por lo menos en mi caso particular, sobre todo para cuestiones de producción, se volvió un lugar como muy útil, ¿no? Yo soy de La Plata, trabajo mucho en Buenos Aires, pero nunca me fui de La Plata, con lo cual yo estaba acostumbrado un poco a pasar textos por Skype, o sea, ni siquiera por Zoom, ¿no? Claro. Juntarme a pasar texto por Skype con compañeros que siempre estaban en Buenos Aires porque bueno, parece que Dios atiende allí, ¿no? Así que, bueno, nada, desde la periferia, la verdad que para mí, como ciertas estrategias que las tecnologías aportaban, siempre vinieron muy bien, ¿no? Porque bueno, porque trasladarse es todo un tiempo, es todo un costo y demás, y nunca quise irme a vivir a Buenos Aires, con lo cual, nada, resistiendo desde los márgenes un poco, fue que siempre estuve muy atento, ¿no? Digo, a ver qué me podía dar para el trabajo, estas diferentes estrategias. Y bueno, y pasó de todo, con la pandemia nos pasó de todo, y sí creo que que este lenguaje de imágenes pobres y low-fi, por parte pasa algo de eso, nuestra tecnología tampoco es una tecnología de punta, ¿vieron? No. Nada, entonces también eso ofrecía como una posibilidad esto del lenguaje particular. Bueno, de hecho yo estoy laburando con pibes y pibas de Villa Elvira y bueno, la pandemia fue todo un tema también, porque la conectividad también era un problema para ellos, entre que no tenían datos, que tenían que ir a lugares particulares para robar señal y poder juntarnos, aunque sea para ver cómo seguir trabajando, qué seguir pensando y demás. Bueno, nada, abrió una complejidad que, nada, muchos Son, son los actores y actrices de Hamlet de Villa Elvira, los Hamlet mismos. Villa Elvira. Claro, Claro, que empezamos a laburar en el Romeo y Julieta, en un proyecto nuevo, y sí, justo nos agarró la pandemia, ¿vieron? claro. Con lo cual fue también tuvo una complejidad y un poco, digo, esta reflexión que ya está tan a la mano de todos, ¿no? Que la pandemia lo que hizo fue dejar al descubierto un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestros modos de producción, digo, con la precariedad en muchos sentidos, y bueno, y potenciarnos en otros que tiene que ver justamente conectarnos con un lenguaje que tiene esta especificidad, ¿no? Digo, eh, entonces, bueno, nada, pasó de todo. Pero yo quería compartir una experiencia, Rosas y Clamen, que fue una obra a partir del universo de Manuel Puig, nada, con tres actrices geniales, que la pensamos para streaming. O sea, nosotros siempre estábamos con interés de, digo, trabajar con Puig y con estas tres actrices que son geniales. Eh, y bueno, nada, y empezamos a ensayar por Zoom, digo, esto es una experiencia para ser llevada adelante por Zoom. Y el año pasado, en septiembre, cuando vimos que había posibilidad de volver a la presencialidad, digo, ahí dijimos, abandonemos, abortemos misión y hagamos la escénica, ¿no? Presencial. Entonces, bueno, ahí pasó algo contrario a lo que nos venía pasando, que era materiales presenciales pensados y gestados para la presencialidad, que luego, por la necesidad de la pandemia, pasaron a la virtualidad. Y esto nos ocurrió lo contrario, fue como una retrotraducción, ¿no? Mirá, Porque arrancamos pensándolo para streaming y finalmente la estrenamos en noviembre del año pasado presencial, ¿no? mirá. Así que bueno, ¿Y nada, cómo fue ahí ese paso? Pero ¿cómo fue ese paso de ese formato, sí, no? Porque sí. pasarlo, el pensarlo para un formato virtual y luego llevarlo a la presencialidad, ¿qué te trajo como director? ¿Qué? Y
pasar primero de las 2 dimensiones del plano a las 3 dimensiones del volumen, ¿no? Digo, Claro, eso ya empezó como a reformular la idea que teníamos espacial, ¿no? De manera muy brutal, ¿no? Y por supuesto fue otra obra, realmente. Lo que sí sobrevivió es cierta impronta narrativa. Yo cuando veía la obra el sábado que hicimos la última función acá en La Plata, yo la miré y digo, claro, esta obra tiene una impronta como muy narrativa todavía. Hay una fuerza de ese uso de la palabra, ¿no? Que sí, empezamos a trabajar de manera sofisticada para el Zoom, que de alguna manera, digo, está presente en esta obra que es otra obra, ¿no? Y bueno, nada, el uso del espacio, el uso nada, el uso del tiempo, ¿no? Digo, ahí hay una como cierta modulación del tiempo que es diferente y, por supuesto, la fuerza y la potencia y el peligro, ¿no? Del cuerpo en el espacio, eh, que bueno, que generó una impronta como muy constitutiva en la obra presencial, porque aparte también ahí aparecía este deseo y esta pulsión salvaje, ¿no? De todo actante, que es, bueno, poner el cuerpo en el espacio. Finalmente, cuando casi lo del streaming había aparecido como un plan B, como un premio claro. consuelo, ¿no? Y nada, y la verdad que el material, nada, es muy interesante también por esta retrotraducción, casi pensando en la Claro, traducción siempre como un lugar creativo y genuino, no como una traducción con el Google Translation, ¿no? Sino, sí, sí, digo, sí. justamente una traducción con toda la producción de sentido que genera y encima el saltar de un lenguaje a otro, ¿no? Y sí a nivel temático, lo que traté de escapar en todo lo que fuimos produciendo a lo largo de la pandemia fue en hablar de la pandemia. Bien. No digo eso sí, como tratamos de escaparle constantemente, primero porque estábamos en el medio del lío, ¿no? Eh, y, y Y le bueno, resultaba insoportable encima que eso sea tema. sí, aparte el tema en la escena es una dimensión como tan difícil de abordar, ¿no? Que Claro, sea tema, nada, no solo a mí, sino con los que fui produciendo diferentes experiencias, digo, a lo largo de la pandemia, la verdad que nada, que no nos convocaba, ¿no? bien. Bueno, tengo unas imágenes, a A ver, ver. como para acercarles, porque siempre me pasa también que cuando hablo de cuestiones escénicas o de producción, por ahí, eh, nada, las imágenes suelen como traer algo diferente. Acá fue el universo de Manuel Puig, y justamente con Rosa Ciclamen como ordenador, veo ciertas reflexiones sobre el género, sobre abandonar el rosa viejo, eh, el rosa París, rosa confite, rosa 15, y bueno, y también lo que apareció fueron recursos también que tienen que ver con el teatro de objetos, eh, eh, digo, con el teatro de imagen y la palabra en toda su reformulación, ¿no? Claro. Bien. Pero bueno, nada, ahí cruzamos digo, un montón de pruebas que habíamos generado también para nuestro proyecto, eh, de nuestro proyecto digital en streaming. Digo, por ejemplo, trabajo con objetos, ¿no? Claro. Que esto, que venía también para el primer plano, ¿no? Que para mí lo más expresivo del trabajo en plataformas en general suelen ser los primeros planos, ¿no? Que es por ahí lo que es muy difícil de conseguir en un escenario, ¿no? Ese ojo que recorta y que entra y que se conecta con la fuerza de lo que es el detalle. ¿No? Digo, para mí el primer Como claro, plano, más el plano detalle que pertenece más al lenguaje cinematográfico, ¿no? Llevarlo. claro, que siempre me alucinó cuando, no sé, Wilson o Romeo Castellucci, esos creadores que logran generar la fuerza del primer plano
justamente en la escena, ¿no? Que es tan difícil, pero no solamente con el dispositivo de proyección de materiales audiovisuales o de circuitos, Sí. qué sé yo, en Castor también lo vemos, ¿no? Claro. Eh, Sino el trabajo con la sino luz, ¿no? el trabajo Como, con la luz, el trabajo con la distancia, ¿no? sí, Como, no sé, a mí me parece alucinante. Eso sí, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero me resulta maravilloso cuando veo, ¿no? Que la escena consigue eso que es heredado del lenguaje cinematográfico, ¿no? Que justamente son, totalmente, ya sea primer totalmente. plano, o el primerísimo primer plano, o esto, el plano detalle, ¿no? Y bueno, y todo el trabajo de ver cómo recuperar esa fuerza. Ay, chicos, estoy hablando un montón, perdón. No, no, Corto, corto. Eh, no, todavía tenés, eh, Nada, recuperar eso. Para mí eso fue está como buenísimo. algo heredado que no sé, que me interesaría seguir viendo cómo se puede, que es forzar lenguaje, ¿no? Que es Claro, todo el tiempo forzar forma, como las formas que el lenguaje nos permite. Porque, porque bueno, por supuesto que el lenguaje escénico, más allá de todas los, las experimentaciones que se pueden llevar a cabo, tratar de correr los límites de ese lenguaje, siempre uno encuentra justamente ciertos parates, ¿no? Como seguro. ciertos Y, no. Y tratar de forzar eso como que me resulta interesante. y también tuviste una experiencia, puede ser, en la UNA con un proyecto de graduación, ¿no? Ah, el año pasado, Que fue fue buenísimo. que fue al revés, ¿no? Como en la Universidad Nacional de las Artes te convocaron para dirigir un PG. Si querés, Blas, esto o querés seguir compartiendo Ah, la no, esperá imagen. que me había Ahí colgado, va. esperá que me había colgado. Ahí Ahí va. está, En ahí la va, ahí va. UNA que tuviste la experiencia al revés, ¿no? Como que en realidad, Sí, o en realidad tuvieron el proyecto, lo empezaron a hacer de manera virtual y luego lo pasaron a la sí, presencialidad, ¿no es cierto? sí, Con Ruega por sí. nosotros, Ruega por nosotros sería por con X, ¿no? nosotros, Eh, por eh, nosotros. Ahí va. por nosotros. Bendiciones. Sí, en realidad arrancamos en agosto del año pasado, cuando me convocan en la UNA para dirigir ese proyecto de graduación de la licenciatura en actuación, y me dicen, bueno, va a tener que ser virtual. Les chiques estaban encendidos, les alumnos, diciendo queremos que sea presencial, no nos queremos recibir con un proyecto por streaming, por Zoom, nada que sea presencial, pero realmente no se podía. ¿Vieron? No se podía, Entonces ahí claro. llegamos a una negociación y yo le dije, bueno, hagamos un material audiovisual y después yo les prometo que hacemos la versión presencial, hasta inclusive por fuera de la instancia institucional y demás. Yo sabía que se iban a copar con el proyecto Claro. audiovisual y que de hecho se recontra entusiasmaron y fue una suerte como de 5 cortos que armamos a partir de ciertas divinidades populares, pluralistas, bondadosas, vengadoras, el Gauchito Gil, la Llorona, la Malinche, la difunta Correa. Bueno, nada, fue una explosión de barroca, acompañados e inspirados por Marcos López y por el neobarroso rioplatense, y fue como un escándalo que hicimos, y la idea de collage, de retablo, de parodia, de superposición, armamos una obra descoleccionada, pero no teatro filmado, sino que la idea fue producir un material audiovisual ad hoc. Entonces Bien. arrancamos en un teatro, pero después nos fuimos al cementerio de Avellaneda, estuvimos en Constitución, también armamos unos falsos noticieros, también trabajamos con vivos de Instagram. Mirá. Bueno, nada, hicimos una explosión, realmente un caos visual y de Sí. cruces y de lenguaje, y realmente... Trabajar chicos, esos nuevos espacios de ficción que son espacios tan posmodernos también, ¿no? Que nos atraviesan a diario, ¿no? Como me acuerdo que Tarrío también ahí en la UNA trabaja mucho, ¿no? Sobre estos soportes, estos sí, lenguajes, ¿no? Como en Dirección 3 él trabaja mucho sobre eso. Eh,
Y, por ejemplo, ¿qué te pasó como director en ese traspaso de este material audiovisual que trabajaste con esa finalidad, sabiendo que no era teatro filmado, y Hmm. luego el traspolar eso al espacio escénico, ¿no? Sí, ¿Qué pasó con claramente ese? sí, quedó armado un díptico, en realidad son dos obras Claro, distintas, son dos obras directamente. distintas. Sí. Lo que pasó con el material audiovisual, que de hecho quedamos seleccionados para representar a la UNA en el Festival Internacional de Buenos Aires, en el FIBA, Bien, con ese material audiovisual, fue que nos encontramos todos aprendiendo muchísimo sobre cine, primero. claro, claro. Pero no solo sobre el lenguaje audiovisual, sino sobre el modo de producción, ¿no? Que es tan distinto. Así que fue un aprendizaje todos estábamos como muy interesados en el cine y en, y en el lenguaje audiovisual en general, pero ahí nos adentramos a meternos en un territorio completamente nuevo. Eh, Medio, unos insolentes, Claro, realmente. Porque meternos a producir un material audiovisual que no es teatro filmado, medio como, claro, claro, como, claro. como un piletazo total, eso por un lado. Y después la obra presencial tiene rebotes ecos de, eh, de esto, de las divinidades populares y demás, pero es una suerte de homenaje al paracultural. Bien, Así que está atravesado por la verborragia, el desmadre, el exceso, la violencia, bueno, nada, la parodia. Es un escándalo. bien. Pero es Eh, interesante pensar eso de que decías de que son dos obras distintas, ¿no? Como sí, de que son dos soportes distintos, son dos obras distintas y que una es la obra en la presencialidad, otra es la obra en el soporte virtual, que hasta se mm, pueden vender como vos desde la dirección como dos cosas distintas, que van en función a casi sería un mismo material, pero son distintas las metodologías, ¿no? sí, Que eso, incluso también pensando quizás hasta en una comercialización de eso, en una posible venta o en una difusión de mm, eso, ¿no? Como decir, bueno, mm, tenés la opción A, que sería si estás acá cerquita y la podés ver, o te podemos llevar a tu teatro, y sí, si vivís lejos, te sí, podés sí, como meter en esta y no quedás tan afuera, ¿no? Como hay algo de que claro. en un punto la virtualidad también hizo que eso fuera posible, ¿no? Que todos nos encontramos o haciendo Sí, funciones virtuales y teníamos nuestras obras bien filmadas y pudiéramos seguir de alguna que otra modo, aunque no era lo mismo, mostrando nuestros trabajos sí, y demás. sí. Para mí, te digo, más allá de toda la tragedia pandémica, como yo celebro, o sea, realmente, como digo, el trabajo en estas plataformas, más allá de que obviamente la presencialidad, el cuerpo en el presente es lo que define para mí a las artes vivas, ¿no? Obvio. Digo, pero realmente, yo cuando aparecieron las primeras como discusiones, y por supuesto que el registro audiovisual de una obra es un plomo, realmente, pero trabajar con el lenguaje y generar materiales acordes a eso está buenísimo. Y sobre todo creo que no está bueno ser conservador. En ese punto Claro, digo, como es la peor decisión, me claro. parece, como ponerse conservador y decir, no, bueno, el teatro es esto solamente. ¿Qué sé yo? El teatro es todo lo que puede hacer el teatro, creo. Y las experiencias escénicas en plataformas. Pero aparte nos excede, ocurre. Totalmente. Digo, como tranqui, chiques, viste, como despotriquemos, pero nada, aparte las experiencias por teatro en plataforma, mira, yo fui codirector de una tesis de la maestría en dramaturgia en la UNA de Caro de Fossé, que ella viene Mm. trabajando hace muchísimos años. Y antes de la pandemia, cuando nos llamó para que la acompañemos, yo dije, mirá, Caro, todo bien, pero vas a tener que argumentar muchísimo un montón de cuestiones, porque hay una mirada muy conservadora y muy cerrada en relación al asunto. Y claro, Claro. y después vino la pandemia y ella tuvo que defender su tesis en pandemia, y era como, había cosas que ya no tenía que decir, ni que Claro. argumentar, ni que defender, Que ya porque eran estaban cosas dadas. que Sí, estaban ocurriendo, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Blas, mil gracias. ¿Algo más que No. quieras No, aportar con chicos, respecto no a me esto? aguanto. Me No, escucho y no me aguanto. Digo, después te callen pasamos al la señor, grabación. callen al No, señor. no.
No, pero está buenísimo. Como tuviste dos experiencias muy, muy distintas, esto que decías, una que empezó en la virtualidad y pasó a la presencialidad, y otra que fue a la inversa. Sí. Y también me quedo con esto de que la temática no querías que se te filtre, trataste Mm, de que no entre para nada, ni vos ni tus actuantes en eso, ¿no? Porque a veces también puede suceder que se hace tema continuamente y mm. también funciona a modo catárquico para Sí, que está los artistas, buenísimo que también, está ¿viste? A bueno, nosotros pero no nos también interesó. Digo, a no nosotros la verdad interesó. que nos... Ah, y una Inclusive, tercera... Ah, sí, sí, no, sí, sí. nada, una cosita más. Con los pibes y las pibas que hicimos el Hamlet de Villa Elvira, que lo habíamos hecho presencial, con producción del Cervantes, que fue en diciembre del... No, en octubre del 2019. Nosotros íbamos a hacer funciones en el 2020. Entonces, bueno, el Cervantes armó esta suerte de programación virtual que estuvo buenísima, ¿no? Eh, por streaming. Y ahí, cuando pasamos la obra, que fue buenísimo, porque tuvimos 20.000 reproducciones en 10 días, con lo cual llegó a Claro, 20.000 personas, que era imposible que el material para el de una teatro. obra de teatro independiente, bueno, con producción oficial, pero independiente, llegue a 20.000 personas, ¿viste? Y esto lo quiero Lógico. decir porque estuvo buenísimo y se generó un diálogo recontra interesante con gente de diferentes lugares que podía acceder a la obra y, y encontrar ese diálogo. Bueno, y se hizo un evento así como una suerte como de charla también que estuvo bárbaro. Y digo, eso también fue una potencia, ¿sí? Fue algo Fue que justamente una potenció posibilidad. el material, sí, desde ya. Y fue muy importante que la obra cuando se registró, o sea, cuando nosotros hicimos función acá en La Plata, que ni pensábamos que iba a venir una pandemia, el registro que se hizo de la obra fue un registro con un criterio audiovisual muy interesante. Importante, sí. Entonces después el material se veía bien, ¿viste? Acompañaba. Sí. Bueno, nada. Eso es algo también interesante como para pensar, ¿no? Desde la dirección, como también ahora nuestro rol de directores también tiene que poner el foco en eso. No porque, bueno, va a venir una nueva pandemia, ojalá que no, pero Seguro que sí, sí, Juan, seguro que seguro que sí, sí. pero hay que darle unos años, ¿viste? Porque es como cada Sí, sí, tanto. sí. Pero nosotros tenemos acá un conocido amigo en común que filmó muchas obras de tanto de Cintia, Marina, Jorge, como Martín Berra, el pájaro, que yo me acuerdo que también mi obra la dejó filmada a 3 cámaras con excelente sonido y cuando empezó la pandemia fue como, menos mal que tengo esto, porque si no Sí, se sí. nos cortaba el chorro de toda la que veníamos. Entonces es importante también pensar ahora, tener en cuenta estas cuestiones que antes por ahí no le dábamos tanta bolilla y me parece Mm. que sí, ahora es importante. Y ni hablar pensando, Blas, para ir cerrando, también en la temática de tu obra, ¿no? En Hamlet de Villa Elvira, por lo que exponía, Ah, por lo que cuentan los actuantes, que también eso se visibilice y rompa fronteras, ¿no? No solo sí, por el estuvo cruce con Hamlet buenísimo. de Shakespeare, sino también por lo que ellos exponen, yo que la vi y que también la vi con alumnos de instituciones. Es muy interesante también que la virtualidad abra ahí, genere Buenísimo. contenidos interesantes. Bueno, gracias, Blas. Gracias a ustedes, chicles. Muchas gracias. Te pongo ahí un aplausito virtual. Si alguien Ah, tiene preguntas y algo para decir, después también podemos volver, digamos, cuando cerremos todos, pero vayan animándose si quieren preguntar en la medida que van escuchando a algún expositor, expositora, lo pueden hacer. Bueno, Jorge Eiro, sigues tú. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Pensaba mucho mientras hablaba Blas, como que me es imposible pensar como algo de la experiencia o dividir, si yo tuviese que pensar un poco cómo fue mi trabajo durante estos 2 años de pandemia, lo que fue la experiencia artística, lo que fue la experiencia docente o también la experiencia más militante, ¿no? Donde se crearon muchas colectivas de trabajo. No puedo dejar de pensar un poco en que está atravesado de la angustia, de la soledad, de la tristeza, de la necesidad de poder, del aburrimiento, como que pasé por un montón de estados que me parece también lugares más felices, lugares de compañerismo, pero como que me doy cuenta que muchas de las cosas que se emprendieron fueron a partir también de sentimientos que a veces
prepandémicos no estaban así como muy indagados en profundidad, al menos en mi caso, o sentimientos que no tenían un carácter colectivo, como podían, no sé, como uno puede pensar como puede haber sido el 2001 u otras instancias de nuestra historia al menos. Estoy lejísimos de romantizar la pandemia porque fue o romantizar lo que fue o lo que es, porque fue como un garrón, muchos aspectos, pero sí me encontré como armando como colectivos de trabajo, mucho ocio, algo que había perdido, que el nivel de ansiedad vinculada a la profesión baje de algún punto, como se transforma en otro tipo de ansiedad, ¿no? La ansiedad de la incertidumbre, la ansiedad de qué será de mí y de los otros, pero un poco como que tenía un poco la fantasía vinculada al volvamos mejores, ojalá que, más que nada cuando se empezaron a armar ciertas colectivas de trabajo, ya sea, yo estuve como muy militando en esta agrupación del PIT, de los profesores independientes de teatro, también fui como con otros en la asamblea permanente de escénicas, donde había un tufillo a que podemos hacer algo bueno, che, tenemos una oportunidad buena acá, que después inevitablemente, narcisismos de otros y los propios y lo que sea, hicieron que cuando bajó un poco la espuma de la clausura o aparecieron distintos factores, algo de eso se diluyó. Quiero creer que hay un eco que puede continuar de todo ese tipo de experiencias colectivas, de organización, que me parece como importante como traerlas también, porque fueron parte de mi vida y también hicieron pensar mi trabajo. En un momento no tenía ganas de dar clases, recién cuando estaba buscando algunos videos para compartir, me daba cuenta como tipo barbudo, con mucho pelo, y yo decía, che, claro, estoy entrando en una, ¿qué ve esta gente que toma clases conmigo? ¿Qué ve de mí? ¿Qué cree en lo que le digo esta persona que se puso hace 10 minutos un jean como para poder tener un rapto de esperanza de clases, etcétera, de dar unas clases, etcétera. Así todo estuvo buenísimo, así todo como medio, como tengo que agradecer. En mi caso, no, mi trabajo es súper independiente, yo vivo de mis grupos y vivo de mis borderos y vivo de los subsidios que puedo garronear eventualmente. Como lamenté mucho durante la pandemia no haber militado espacios de como conquistar la posibilidad de dar clases en instituciones y cosas así, que pueda como durante la pandemia estar como un poquito... Así que bueno, me encontré en bolas en muchos casos, armando como cosas para seguir adelante. Entonces cuando armaba cursos, bueno, ¿qué pienso? ¿Qué puedo hacer? Becar gente que estaba en unas para otra gente que podía agarpar, que compense, etcétera. Yendo a la experiencia docente, bueno, porque también atraviesa la experiencia artística como, y se encuentran, traté de pensar como, por ejemplo, cómo esto podría parecerse lo más posible a una cámara cinematográfica. Yo hago teatro de actrices y de actores, no soy bueno haciendo dramaturgia, me considero medianamente bueno dirigiendo obras, etcétera, pero como laburo muy con la materialidad de los actores y actrices, entonces como traté de pensar como cuáles eran las posibilidades de esto, como cuando me encontraba viendo materiales de colegas, que el contacto con este bichito, con la cámara, estaba muy vinculado a actuar acá, me frustraba mucho, entonces traté de pensar en aspectos más cinematográficos, como decía Blas, la conciencia de la cámara, el cómo se me ve, la espacialidad, la iluminación, armar como tratar de afanarle más al cine o a las experiencias de teatro que puedan hacer, no de sala, decir, che, bueno, te puedes armar en la piecita un set que también tenga que ver con el imaginario de esta persona que estás armando. Entonces, como si te dijese, que está deprimido, con jogging, que se puso una chombita, no sé qué, se armó unas plantas y se prende unas luces como para, cómo me da la luz, cómo me dan algunas cosas. Entonces, ahí como retomando lo que decía Blas, cómo robarle a otras experiencias o a otros lenguajes, como eso. Me parece que el teatro encontró la posibilidad de poder
vestirse con las ropas, más allá de la idea híbrida que él nombraba, como vestirse con las ropas de otros géneros o de otros lenguajes, lo cual estuvo buenísimo en mi caso. Y estuvo buenísimo para mis alumnos como atravesar eso, la instancia de hacer una muestra, la instancia de armar un festival con una agrupación para que eso se pueda compartir y mostrar y ganar unos mangos y repartirnos como para alguna forma de salvataje. Respecto a la experiencia artística, no sé, voy a compartir algunas cosas también como para que no quede como tan solo abandonado. Respecto a la experiencia artística, por ejemplo, yo me encontré ensayando en el mismo living donde estoy, en el mismo lugar donde estoy ahora, de fondo la obra que actualmente tengo en cartel, entonces como que fue como medio juntarnos a decir, che, bueno, nos juntamos clandestinamente a ensayar obra, y era encontrarnos acá y tratar de hacer algunas cosas que puedan acompañar algo de, no sé, tratar de como si dijese, bueno, encontrémonos de forma clandestina, armemos lo más parecido que tenemos. Actualmente estoy con una obra en un bar, en el Rodney, y la obra la ensayamos en mi casa, donde las situaciones de la afuera de la obra sucedían realmente como en lo que sería la terraza de mi casa, y pasamos como medio, era muy trucho, una llegada en auto lo hacíamos como con dos sillitas sentadas en el fondo, como que ellos llegaban a un lugar, y no sé, era muy, muy, muy triste, muy decadente, pero encontrábamos ahí como una forma de, llamémoslo de resistencia, llamémoslo de fe, de que esto va a terminar, y no deprimirnos, como no deprimirnos, claro. Encontrarnos digamos, bueno, tratemos de no gritar tanto para que no nos vean, y los denuncien. No nos denuncien. De hecho, yo tuve un momento policía donde al vecino de al lado le dije, che, escucho voces que no conozco en tu casa, ¿quién está ahí? Porque no son las voces que tendrían que, no son ni las de tu compañera, ni esto. No es mi primo que no tiene con quién pasar la pandemia. Tuvo un momento policial al principio, hablo de marzo 2020, cuando éramos todos un poco policías, sí. O yo al menos era un poco policía. Después, bueno, eso, después me encontré como, digamos, algo de la situación que estoy nombrando, de los cinematográficos, si querés, sirvió para que a principio del 2021, en una convocatoria, a ver qué más tengo para compartir, en una convocatoria haya aplicado al FIBA y hayamos quedado con unos ahí en el FIBA para hacer unas cosas, hicimos un trabajo, voy a compartir una imagen decadente mía de ese momento de la vida, me parece te simpática. Estás inmolando, ¿viste? Vos no, pero mirá qué era, boludo, mirá qué era. Es como tipo, estaba como medio barbudo. No estabas tan mal, che. Parece que estás hablando de Tom Hanks en Náufrago. No estaba nada mal, Jorge. No estaba bueno, pero bueno, pero nos servía como pensar como esto de tomar las casas y poder pensar en imaginarios. Estuvo buenísimo, como, no sé, poder decir, bueno, che, armate una cámara que se parezca a una cámara de seguridad, o armate como, no sé, y que también que se pueda trabajar la luz de los espacios. Ay, no, que no se escucha, me da vergüenza que se escuchen las cosas. Como, no sé, como que las cosas, como poder como robarle, un pibe se fue con el auto, Miguel Bosco, que es un actor rosarino que yo adoro, se fue con el auto, hizo una situación manejando, le comimos los datos, y el pibe actuaba como, no sé, poder actuar manejando por Rosario y que estaba en la puerta de la casa de un pibe, poder robar algunas cosas ahí, jugar con algo de que no tiene el cine la posibilidad de la pantalla partida, o sí la tiene, pero no está tan explotada. No sé, como que fue como, en ese sentido fue como muy placentero poder encontrarme con otras personas, bueno, los preparativos siempre muy, muy tristes, pero nada, estuvo buenísimo, yo la pasé súper bien, en algún punto después me cagué deprimiendo en otro, me sirvió pues para leer un montón, para no leer, para dejar de leer y no tenía, porque tampoco era todo tan productivo, aburrirme, entregarme a hacer mermelada, fumar, tomé una cantidad de vino que no tomé nunca en mi vida. Ya en un momento en las clases estaba el momento donde se activa el vino, tipo, chiques, todes, a las 7, 8 se puede destapar vino. Como
entender como que había una necesidad de encuentro, de encuentro y de una exigencia como moderada. Yo todo el tiempo decía, che, estamos solos, están solas ahí, estoy solo acá. Hay exigencia, pero encontrémonos, Claro. que sea un placer esto. Ahora viste que Eh, vos ahí decías de lo del ocio y vos decías de sí, descubrirle, digo, ese espacio del ocio que también cuando uno venía pre-pandemia, que uno venía con una vorágine de una, ¿no? Que en la que estábamos todos, y encontrarse a frenar y encontrarnos con estos espacios a la fuerza de ocio o de, bueno, tengo que transformar este lenguaje en el cual me venía desarrollando y usar estas herramientas que tiene el cine, ponerle el foco a la luz, que quizás cuando uno ensaya más a la independiente y todo, a veces uno hace lo que puede con lo que tiene, o incluso cuando da sí. clases en instituciones, hace lo que puede con lo que tiene, en la sala que te toca dar clases y por ahí, estos recursos, a vos como en la dirección, te ayudaron también estos recursos que te daba la pantalla, que le robaste al cine, estos espacios para el ocio donde vos pudiste encontrarte y reconectarte con lecturas que por ahí querías tener, para también esas herramientas ir incorporándolas a partir de ahora para tu trabajo como director? ¿Sentís que hubo como un cambio en eso? Mira, me pasó algo muy claro que fue como algo de estas situaciones de ensayo, ya sea acá u otra obra que ensayé al aire libre, que fue la que hicimos en FIBA en el 2021, que fue en un Sí, dispositivo que propusieron para que sea una obra ser vista para que se vean en autos, como que estuvo bueno, algo de eso, pero me sirvió como para poder pensar como teatralidad por fuera de los espacios. No estoy inventando nada nuevo, ya se venía indagando. De hecho, creo que en un momento fue como un lineamiento, inclusive cuando he hablado como con el director del festival, como que también como que había algo de la posibilidad de que las teatralidades salgan de las salas que se estuvo dando en los claro, últimos años. Yo fui una víctima de eso en el buen sentido, de haber salido de las salas, de repensar mi contacto con las salas. Eso, hago una obra en un bar, hice una obra en el Festival de Rafaela el año pasado, que era en una plazoleta, hice una obra en un playón de estacionamiento. Entonces, como que ahí quizás hubo algo de esa política, por un lado, después de la pandemia, de las formas de producir y de crear con otros, que terminó como medio diciendo, che, capaz no necesito tanto una sala. Si hay algún dueño de sala en esta conversación, me diría, dale, sí, así estamos las salas, un montón cerramos a partir de este tipo de cosas, quizás, además de otras cosas. Pero, por ejemplo, decir, bueno, puedo hacer la mía, puedo hacer un poco más la mía, puedo estar como, no sé, el bar lo que me dice donde estoy con la obra, me dice, che, con que la gente consuma yo estoy bien, el 100% del bordero es tuyo, yo no quiero tu plata. Entonces como si claro. dijese, mira qué loco esto. Entonces como que para mí había una posibilidad de revisar ciertos vínculos de donde no estoy lejísimos de quejarme, insisto, si hay alguien que tenga sala, podemos inclusive discutir un poco sobre esto, pero donde esos acuerdos que hemos siempre tenido, les artistas con las salas, creo que se pudieron poner en tensión un poco, pero no se desarrollaron. Creo que hoy volvieron a tener la misma problemática, se vuelve a la misma problemática. Y me cuesta pensar, no sé, ahora tengo ganas de una próxima obra, hacerla en un edificio, en un piso 12, porque tengo ganas de que se vea la ciudad. Entonces estoy pensando más en eso que en qué sala puedo anotarme y decirle, che, mirá, ¿qué te parece si nos juntamos y pedimos algún subsidio en conjunto, nos presentamos al premio del CTBA y de esto para hacer algo en conjunto? No sé, tengo más ganas de hacer la mía. Como que algo de la Bien, pandemia me dejó las ganas de hacer la mía. Este, bien. eh, eso te Nos puedo decir. quedan 2 minutitos, Jorge, sí, está perfecto, está No, buenísimo. no, 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 Pero no no sé sé si, si algo más que no, no tengo para... lo temático, por ejemplo, a vos también te pasó, se te filtró mucho lo temático, Lo negué, lo negué. lo Yo negaste. Bien, en mis clases hoy en día, inclusive desde cada vez que le hago a la gente escribir y trabajar, digo, che, puede ser la tristeza, la soledad, la angustia, la muerte, el Alzheimer, no la pandemia. No se claro, nombra la pandemia porque también esa es mi pequeña batalla con ella. O claro, como medio, no te voy a dejar entrar en mi imaginario. Sí sé que estás en mis emociones, pero en mis claro, emociones me atravesaste las emociones, pero mi imaginario no. bien. Así que como que a la pandemia como que un poco lo ubiqué ahí, al menos yo. No sé si estuve bien, pero
Eso. Perfecto. Bueno, muy bien, Jorge, gracias. No sé si algo más No, está que quieras bien, me refiero a aportar. como intercambio. No sé, antes que entre la gente, Mari proponía algo, también está bueno como medio que se pueda discutir entre nosotros, así que prefiero dejar También. ese tiempo para eso. Dale, gracias, Jorge. Nada. Seguimos con Mari. Hola a todos. ¿Qué tal, Bueno, me Marina? toca. Me toca hablar por este medio, el Zoom. Bueno, no quiero repetir cosas que ya se nombraron. Un poco hay cosas que creo que nos pasaron a todos y más o menos lo mismo. Somos bastante obvios. Nada, y en otro sentido, a mí me pasó un poco personalmente, bueno, además de todas esas cosas que nos pasaron, en general, me pasó algo personal que tiene que ver con, de alguna manera, valorizar el cuerpo y como el rechazo a lo virtual. También creo que es algo súper personal y que está bueno como ser fiel mucho a lo que, bueno, o intentar ser fiel, porque ¿qué es la fidelidad si estamos tan tergiversados por un contexto que nos condiciona un montón y tendencias y etcétera, etcétera? Pero intentar ser fiel a qué es lo que, a dónde está el deseo y hay algo de eso que la pandemia sí quizás nos obligó a pensar porque, como decía Jorge, en el tiempo de ocio no hay escapatoria para tapar nada, como que hay algo de lo que quizás lo único bueno que le saco a este proceso es la evidencia tanto de la mierda como de otras cosas. Y hay algo de esa evidencia que para un artista es positivo, digo, o que intentamos ser artistas, no que lo seamos, pero hay algo de la vinculación con la aceptación que es quizás lo único que le puedo sacar a a todo esto. Así como de líneas generales, ¿no? Después obviamente que hay un montón de particularidades. Pero en relación a lo personal hay algo de eso, de la valoración ok, el cuerpo es lo único que tenemos y ¿qué es el cuerpo? El cuerpo no necesita demasiado, necesita trasladarse, algo de la valoración del traslado, del movimiento, que quizás habernos encerrado un tiempo largo para como valorizar realmente todo eso que hacemos, que elegimos, ¿no? El vínculo con el otro, con el cuerpo que está vivo, que nunca se representa de la misma manera, porque aunque tengamos un guión y acciones didascales, ir cada vez con lo que nos pasa y volver a presentarnos y nunca es igual. Y hay algo de eso que es lo que hace al teatro. Después, a mí me encanta cuando, no sé, personas que se dedican al teatro que encontraron otros como micromundos, como me parece esta charla de lo que se me habló mucho al principio de la pandemia, de una cosa es el teatro filmado, otra cosa es bueno, las artes visuales y todo eso, que no fue mi caso para nada, pero nada, que me parece que está buenísimo. Y algo sí, del cambio de paradigma de alguna manera que transformó mucho en lo personal y por lo tanto, en mi caso lo personal va directo a la obra, porque es un poco mi manera de trabajar. Digo, me separé, me fui a vivir a otro país, o sea, me pasaron muchas cosas que tienen que ver con todo esto que sucedió. Y en relación a lo particular de la forma en la cual construí este tiempo, pensé, bastante parecido a lo que contaba Jorge en relación a ensayar en donde se pueda, clandestinamente. Así surgió el último trabajo que hicimos junto a Martín Flores Cárdenas, que es un amigo, que se llama Love Me, y lo trabajamos en su casa, que además es un estudio, sala de teatro estudio, donde la presentamos, la estrenamos ahora en FIBA, y
y un poco era como, bueno, hagamos algo, y ese algo es con un otro, porque en principio yo tenía la idea de trabajar sola, y después me di cuenta, no, la soledad no es el teatro. Por más que sea un solo, porque el trabajo es un solo, pero es en vinculación con otras personas, en este caso con él, con Martín. Y, y es una obra sí para trasladar y para montar, no es una obra para ser filmada, porque tiene que ver con la presencia del cuerpo, digamos. Y, y ahora me vine a vivir acá a Madrid, y la vamos a hacer en distintos lugares, como que nos vamos a ir encontrando en distintos lugares del mundo a hacerla. Y eso, algo bueno, es casi cada vez es más difícil hacer teatro en el mundo, porque para nuestro país y otros países es casi como que todo baja, y nuestros países son como, bueno, están en el culo del mundo, entonces baja peor, hay menos guita en todo el mundo, hay menos posibilidades, pero algo de seguir trabajando. No hay nada, pero seguimos ahí pensando, intentando expresarnos, y hay algo de eso que me parece hermoso, como cuando no hay nada, es lo único que queda, y eso único que hay es un montón. Quizás Claro. es lo más importante. Em, Y en tu caso también vos trabajás muchísimo con el cuerpo, ¿no? Esto que vos decías. Entonces también el cuerpo es lenguaje en tus producciones, ¿no? Es como un elemento fundamental en la presencialidad, inclusive, sí, ¿no? Porque uno puede ver, puede trabajar con ver algún material tuyo, podés ver la concepción de la puesta, podés ver cuál es tu búsqueda y todo, pero hay algo que se da en ese entre que no sucede si no, ¿no? En tu caso a vos sí, te pasó también como bailarina, como performer, que vos trabajas mucho con ese instante, ¿no? Como que para vos es fundamental, como me imagino sí. también en la reclusión, esto de estar ahí como aislada, como no poder encontrarte en esos espacios con el otro para trabajar, debe haber sido complejo, ¿no? Sí, 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 Para sí, entrenar, inclusive, entrenar con otros, como sí. Sí, o sea, igual lo hice, o sea, di clases un obvio. año por Zoom, como todos, o sea, como que le busqué la vuelta, pero como que fue un manotazo de ahogado, como, bueno, Sí, estamos en esta, hagámoslo, hay que hacerlo, porque para sobrevivir, digo, como hay algo de eso que es como la ausencia del dinero hace que salgamos del ego del sufrimiento y de la depresión, porque había que salir a trabajar como sea. Em, entonces, como que hay algo de, bueno, la virtualidad agradezcámosle, porque nos sirvió para al menos sobrevivir. teníamos eso, claro, al menos Claro, al teníamos menos eso. teníamos. Por eso digo, como hay algo yo le agradezco la virtualidad, pero al mismo tiempo digo, en otro momento que ahora es otro problema, porque está la guerra, como que ahora no hay más pandemia, pero está la guerra, y pasan otras cosas, es como interminable los problemas que van a seguir sucediendo, o si hay pandemia más guerra, entonces ya no se sabe qué. Pero bueno, ahora digamos, estamos volviendo no es lo mismo que el primer año, ¿no? Claramente. Entonces, como que hay algo de eso, de que nos generó una nueva posibilidad, y eso está bueno. Después es tomarla o dejarla, tomarla para qué, como repensar el trabajo, dónde está el foco, como ser como ser conscientes de las posibilidades para poder elegir, y también de las limitaciones, ¿no? Porque hay un Lógico. momento para cada cosa. En ese momento no se podía ni salir solo al chino de enfrente, digo, no había otra opción, no era momento ni para separarse, o sí, pero ni para, digo, hacer teatro, o sea, y después pasó otra etapa, que fue salir a hacer teatro, donde vinieron otros problemas, el problema económico, bueno, donde pasaron todas esas cosas, como el complejo teatral, ofreciendo trabajar a Borderó. A mí me censuraron por eso, por ejemplo. Yo un poco me voy de la Argentina como harta de muchas cosas, entre ellas esas. Censura, bueno, eh, muchas cosas. Em, y digo, como
no sé, como para no pensar solamente en las plataformas, en la forma de producción, que es algo como más de, como decías, de que producimos porque no nos queda otra, porque somos las cabezas que pensamos en el dinero para poder seguir haciendo teatro, porque nos autogestionamos la vida y las emociones y lo económico. Digo, como hay algo que es lo más interesante, que tiene que ver con la derrota, sentirnos derrotados, derrotadas y saber que no hay nada y que, bueno, a ver, ¿queremos seguir haciendo esto? Porque no tiene sentido, en un contexto así es como que no tiene sentido la ficción. Y donde ya ni siquiera el ego es posible de sostener de alguna manera, porque en un momento no era realmente la ruina, y hay algo de esas decisiones que se toman en esos momentos de ausencia que cuando después sucede que viene el momento donde empieza a haber un poco más de dinero, de posibilidades, de como que se empieza a establecer, digo, todo eso que quedó sirve para, para decir, bueno, ahora sí, ahora es el momento. En su momento fue de sembrar, ahora de cosechar, y otra vez volvemos a sembrar sobre lo cosechado, y así sucesivamente. Y algo de las reflexiones, como bueno, algo de la conciencia, de abrir la conciencia en que más que nunca el teatro ya no es más algo que está, que es de una manera o está muerto, sino que ni siquiera el teatro, el arte, digo, para abrirlo, empieza a ser posible, digo, y también la pregunta, y si no me interesa más el teatro, y si me voy a lo audiovisual, o si pruebo Que otra puede ser de muchas cosa. maneras, Claro, sí, exacto. Y nada, y eso, y es el movimiento del pensamiento y el movimiento del cuerpo que a la vez transforma el pensamiento, y el pensamiento se mueve por el movimiento del cuerpo, y no sé, eso es como para mí lo más importante, y que siga vivo, y que sigamos pensando. Y no obvio. mucho Que más. nunca va a perder ese hecho mágico, ritual, milenario que tiene, que es encontrarse ahí, ¿no? Entre los artistas y el público, pero que sí va a comprender y va a articular todas estas multiplicidades de ser, ¿no? Como que me parece que es interesante. Ujú. No sé, pienso también ahora en estas muestras que están, estas pantallas gigantes sobre las pinturas, ¿no? Como de, no sé si era de Van Gogh o de Picasso, que se está haciendo ahora en la Rural. Creo que es Van Gogh, ¿no? También pensar Van en eso, Gogh. algo que era para museo, Van Gogh, que algo que era para museo, que ahora se pone en pantallas gigantes y la gente entra, como empieza como a todo a mixearse un poco, ¿no? Que es claramente algo muy posmoderno, pero que también tiene que ver con algo que está sucediendo. Como decía Blas, se nos filtra por todos lados, tenemos nuevas multiplicidades de ser para el hecho artístico. Y entonces Sí, ahí también... sí. Sí, perdón, Mare. No, no, que también está bueno pensar que todo eso que son posibilidades, uno tiene una decisión, y esa elección implica dejar de lado. Digo, porque el Claro, problema quizás es cuando todo es posible y que hacemos todo a la vez. Como que para mí ese es un problema, de que está bueno pensar, bueno, yo tomo esta decisión y dejo atrás un montón de otras de otras. cosas, como eso, yo voy a apostar al cuerpo, como me dicen, ¿querés hacer esto? No, no, la verdad que apuesto acá, porque prefiero decir que no y concentrar la energía. Como hay algo de eso que me parece que está bueno, no perder cierta concentración de que las posibilidades, está bueno porque abren mundos, abren posibilidades, pero no tengo que hacer todo a la vez, como tomar una decisión, aunque sea un momento, digo, no para decir que estamos condenados a decir, bueno, yo solo hago teatro y cierro otras posibilidades. No en ese sentido, sino en el sentido de darle el valor a la Bien, elección, y que esa elección implica dejar de lado otras. está buenísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ¿algo más, Mari? Que... No, dejo para el final por si quieren también hacer una charla entre todos, Dale, si me buenísimo, sobra bueno. tiempo. Bueno, sí, no, te sobran unos minutitos, pero perfecto, está perfecto. Bueno, muchas gracias, Mari. Gracias.
Cintia. Bueno, bueno, yo un poco en la misma línea de lo que venía proponiendo Marina, a mí me pasó bastante parecido, no me fui a vivir a ningún otro lado, sigo en mi misma casa, no me cambió en ese sentido, pero a mí en lo personal la pandemia llegó en un momento personal complicado y fue muy demoledora, ¿no? En muchos sentidos. Como lo fue para muchos, pero en lo personal fue muy complejo. Yo tengo una hija con la que vivimos solas y es pequeña, y bueno, y fue también sostener emocionalmente a ella en ese contexto, pero también lo que me pasó fundamentalmente es que se me detuvo la vida. O sea, quedé como eso, con la vida absolutamente detenida porque todo y absolutamente todo lo que era mi cotidiano, los motivos por los cuales uno se levanta a la mañana y dice, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y aquello, bueno, todo eso ya no existía más. Yo soy docente, las clases se suspendieron, soy directora de teatro, ya no había ensayos, ya no había funciones, todo lo programado se caía así sistemáticamente, y entonces, digo, en ese contexto fue primero muy desgarrador enfrentarlo y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Esta es la realidad, y afuera, bueno, ¿no? Por supuesto, uno prendía el noticiero también y era todo era un gran desgarro. Entonces fue como en un primer momento muy paralizante para mí. Lejos de poder producir o de pensar o de imaginar formas y mundos posibles, me fui muy para adentro y me puse a estudiar, sí pude maniobrar en ese sentido, de aprovechar, tenía muchas ganas de hacer posgrados y de formarme en distintas cosas, y en ese sentido sí aproveché, pero en un montón de otros sentidos siento que no pude, ¿no? Que no Claro, pude, claro, me claro. contaba o Jorge, ¿no? De todo lo que de alguna manera les resignificó o todas las posibilidades que la pandemia les abrió. En ese sentido también creo que por ahí no soy la más indicada para participar de este panel porque he hecho bastante poco, pero, pero lo que me gustaría compartir de alguna manera es que en este, como decía, mar en el que navegué de contradicciones, como directora pude producir bastante poco, pero también por una elección, ¿no? También me pasa que cuando como espectadora veía proyectos en los que por streaming, ¿no? A los 5 segundos no había pasado ni un minuto y yo estaba en otra cosa. Mi cabeza divagaba, no podía sostener la atención, no podía interesarme por lo que estaba viendo. Entonces, bueno, era realmente muy complicado. Si como espectadora me pasaba eso, pensar en que eso me podía motivar, no digo a hacerlo, digo a pensar, ensayar, a imaginar un mundo para, o a una propuesta concreta. Entonces, no había nada me motivaba lo suficiente como para imaginar qué. No llegué ni a esa instancia siquiera, a poder Claro. imaginar un proyecto. Pero Los proyectos... sin entrar en modo rolón y ponerme psicoanalista de este momento tuyo. Acá, eso te costó un poco, pero por ejemplo, eso que dijiste recién, del espacio de estudio, el espacio de cultivamiento para vos como artista, como directora, ¿sí te pasó que le diste lugar? Como que te pareció que fue importante, como un nuevo Sí, recurso. sí, hice muchas cosas. Digo, la parálisis por suerte duró poco y después pude llevar adelante esto un poco lo que quería contar. Sí, bueno, yo soy docente en la UNA de dirección y si bien durante el 2020 estuvo muy frenado, salvo en el último cuatrimestre, pero bueno, eso sí pude llevarlo adelante. Pero bueno, llegó como una imposición en principio, fue como, bueno, andá, me empujaron de la espalda y me dijeron, tomá, tenés que hacerlo. Y bueno, pero finalmente encontré ahí en esa manera, en ese Zoom y en esa manera de hacerlo con mis compañeras y compañeros de cátedra,
encontré una manera de viabilizarlo y que después terminé disfrutándolo muchísimo. Luego yo gestiono un espacio cultural, un teatro independiente, y a partir de esa gestión también pudimos generar una programación virtual y un desarrollo de una propuesta de talleres, seminarios, charlas, encuentros, etcétera. También formé parte de un grupo que en este momento no está funcionando, pero que lo hizo muy activamente durante toda la pandemia, que fue Dramaturga en Feria, que era como una feria, esto como el título más o menos lo esboza, una feria de dramaturgia en donde seleccionábamos, abríamos una convocatoria, seleccionábamos materiales y a partir de esa selección convocábamos a un evento en donde se convocaban actores, actrices, intérpretes variados y variadas, y se producía como una suerte de lectura dramatizada de esos materiales. Digo, todo esto sí desde la producción, con materiales de otros, pero no con los propios, ¿no? No pude producir lo propio. Lo único que intenté hacer es filmar un espectáculo que yo estaba a punto de estrenarlo, que es un espectáculo que está hoy en cartel. Estaba a punto de estrenarlo y a los 10 días cayó, vino la pandemia, se cerró todo, como nos pasó a varios. Con la Falcón te pasó eso. Sí, y no se pudo estrenar, y entonces intenté una filmación de ese espectáculo. Básicamente esa filmación tenía el propósito de preservar la puesta, ¿no? De que el día que podamos volver, tener memoria, algo en la memoria de cuál era la puesta que habíamos imaginado. Pero cuando vi la filmación me quise morir. No, sentí que no, eso yo no lo iba a mostrar de ninguna manera, que era, no, realmente no pude hacer eso, y bueno, guardé la obra hasta el momento en que se pudo y de hecho esa obra se estrenó en el medio de marzo del 2021, digamos, en un momento bastante, subimos, bajamos, porque, bueno, las condiciones... Yo vi la única función en la calle, ¿te acordás? La única. Exacto, sí, hicimos una en la puerta del Teatro del Extranjero, porque en ese momento solo se podía hacer al aire libre, entonces intentamos, pero bueno, digo, esto fue como una resistencia a no soltar el cuerpo y a intentar, también me junté, como decía Marina, en la clandestinidad. Estoy estrenando ahora el 1 de mayo un espectáculo que lo ensayé en la clandestinidad. Entonces, pero bueno, tuve mucha resistencia. Digo, no pude aprovechar, como contaban acá los compañeros, y no, tal vez tiene que ver con un poco de prejuicio, tal vez, digo, no sé bien de cuál fue el motivo, pero no me pude interesar ni como espectadora, ni como productora, ni directora, digamos, me pude interesar por la virtualidad. Me pasó esto particularmente. Sí, ¿Y encontrás algún recurso, sí, de la virtualidad que te haya servido para tu tarea como directora? Sí, por supuesto. O que te sirva hoy en día, digamos, no sé, como para el trabajo. Sí, mira, temáticamente mucho no me cambió porque siempre fui bastante oscura en lo que propongo, así que la oscuridad que me trajo la pandemia creo que continuó, pero más allá de eso, sí, no conocía esto que estoy haciendo ahora y esta forma en que nos estamos comunicando. Para mí, Dios, el Zoom me lo descargué en la pandemia cuando me tuve que poner a dar clases, no conocía la herramienta, yo ni Skype usaba. Soy bastante renegada, digamos, de un poco de la tecnología, y siempre prefiero el encuentro, el cuerpo a cuerpo, el cara a cara, el abrazo, no sé. Me cuesta mucho pensarme virtualmente. Claro. De todas maneras, bueno, como dije, acá acá nos estamos comunicando, y sí, por ejemplo, hice como un pequeño videíto para Teatro por la Identidad en su momento, y me puse a editar, y me encantó la experiencia, le disfruté un montón, pero no sentí que era teatro, digo, era eso, claro. Era un video, y tenía un formato audiovisual, y lo pensé desde el inicio hasta su desarrollo y su concreción, lo pensé siempre como eso, como un proyecto audiovisual. Perfecto.
Muy bien. Sí, está bueno. Me quedo pensando también un poco lo que dijo Jorge, esto de las agrupaciones, esto que vos estabas diciendo de la dramaturga, ¿cómo se llamaba? En Cintia, esto que decías. Dramaturga en feria. Dramaturga en ferias, agrupaciones como fue PIT. También por una cuestión de fuerza mayor, la pandemia en ese momento nos puso a muchos de los artistas independientes en un estado así de alerta y de la necesidad de una comunión y de un juntarnos para pensar y activar proyectos, pero también para conocer otras poéticas, otros artistas que estaban quizás cerca, pero que uno nunca los veía porque llegaban los materiales. Por más de que después uno descartara eso y dijera, esto no es teatro, nada, pero por lo menos me puedo acercar un poco a ver y a conocer cómo es el otro, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo hace? Recuerdo un trabajo de Tatiana Sandoval que ella nos compartió también, El murmullo de las casas, y que ella trabajó mucho con la plataforma, y tenía gente de todos los países armando en sus casas una puesta en escena al unísono. Pero me parece que si bien uno puede, como Marina decía, tomar la decisión de decir, bueno, no, esto no es lo que elijo, no es lo que quiero y esto queda afuera, también está bueno, pienso, desde la dirección, la multiplicidad de otros recursos que nos dio esta herramienta, por más que después uno elija no hacerlo, ¿no? Esto que decía María, eso no sea una decisión, ¿no? Por ahí es decir, no, yo no puedo, no soporto una reunión, una primera reunión de trabajo de un nuevo proyecto por acá. Necesito sí o sí, aunque sea a la distancia, con mi mate a la distancia, pero sí por ahí también es decir, bueno, esto sí, mirá, me dio la posibilidad, como yo les decía, en mi caso personal, teniendo a uno viviendo en Temperley, la otra acá, uno que se sentía mal, entonces mejor no nos juntemos, porque yo también tengo un bebé chiquito, entonces como, bueno, mejor no, ¿viste? Entonces es como decir, hacemos este ensayo que es un poco más de mesa, lo hacemos por acá, compartimos pantalla, armamos como una mini puestita y después eso tratamos de traspolarlo. Aparecen como nuevas herramientas, nuevos recursos que, como dijo Blas, antes estaban por Skype, pero que uno no los tenía tan internalizados, reuniones docentes, ¿no? Reuniones de equipo, eh, una pasada de letra, qué sé yo, depende de lo que cada uno haga. Claramente hay lenguajes y hay algunos formatos teatrales que eso lo resisten mucho menos. Cuando Mario, vos hablabas del trabajo tuyo con el cuerpo, ni hablar los que cantan. Digo, la persona que da una clase de canto que tiene que armar algo por acá se muere, como es tremendo, pero sí me interesaba como poder reflexionar y pensar qué nuevas herramientas o qué nuevos espacios la virtualidad dejó, como vos decís, Cintia, para el estudio, que es algo también fundamental, para el ocio, para bajar un poco el acelerador de la megaproducción y decir, bueno, ¿qué quiero contar ahora o en qué me quiero enfocar? Entonces para eso necesito dedicarle este espacio a esto, ¿no? Como eso me parece interesante. Sí, yo pude aprovechar, perdón, yo Sí, te sí, mando, sí, no, te por quería, en favor. relación a esto que estás diciendo, y pese a toda la resignación que comentaba al principio, digo, las reuniones de producción por Zoom son bárbaras. Realmente nunca tuve tanta convocatoria a reuniones de producción como las que estamos pudiendo desarrollar por Zoom. Era imposible el encuentro, la posibilidad de estar todos, de reunirnos, que a mí me queda lejos, que a mí me queda cerca. Digo, evidentemente hay algo de esta plataforma que facilita el encuentro en muchos sentidos, ¿no? No, digo, por supuesto, después yo tengo digo, nada, me cuesta un montón, pero para producir Obvio. concretamente. Pero luego también en términos de producción facilita un montón. Sí. Para Sí, desmontaje también pienso, ay, ¿no? Los sí. desmontajes. Sí, Claro. Mare. No, perdón. No, que en ese sentido sí fue buenísimo y lo es, porque hay algo de que cada vez la producción se come más a la parte artística. Y entonces como dedicarle cada vez menos tiempo y un traslado para hacer una reunión de producción ya es un tiempo extra que estamos perdiendo para quedarnos en casa leyendo o boludeando en el mejor de los sentidos para la creación. Y como hay algo ahí que necesitamos darle cada vez más tiempo a la parte artística, porque si no es como que nos volvemos productores y no artistas. Y lo que nos interesa más es el otro lugar. No, y también lo quería linkear con algo de la distancia, digo, ahora
que me Claro. vine a vivir acá y que dejé todos mis afectos, amistades de años y un montón sí, de afectividades, que hay algo de eso que también está bueno decir, bueno, sabes que el otro no es lo mismo, pero que hay un acceso a la comunicación más simple, no para algo más complejo, pero como que en ese sentido sí está bueno, para no ser las mujeres depresivas y oscuras que solamente pesimistas. No, claramente. No, bueno, porque todos sabemos que no es lo mismo desde ya, no es lo mismo. De hecho, ahora cuando uno o uno hace o va a ver teatro, que ya las salas están a tope, digo que ya no hay restricción con respecto a eso, hay una celebración y hay una necesidad, por más inflación que haya, que también cuesta, ¿no? Como que también ahora está la pelea esa, pero que cuesta también que la gente se acerque, obviamente. Hay un agradecimiento y hay algo que no se puede negociar y que siempre va a ser el teatro ese teatro, ya está, chau. Pero sí sabemos que esto otro también está, como digo, hablando no de otras pandemias donde ni esto otro estaba. Después que ha hecho sus estragos, los ha hecho, a todos nos ha pasado, o hemos conocido casos. Yo todavía me enteré de un caso de un alumno que no está más y que fue tremendo, y claramente la pandemia hizo lo suyo, como no, porque él tenía un espacio en un programa que yo doy sociocomunitario en una universidad pública en Lanús, y era un espacio muy importante para que los chicos se desarrollen, se expresen en múltiples talleres que hay, y a la falta de ese espacio presencial, a un chico que le costaba mucho conectarse con su celular en su habitación, lo liquidó, y fue tremendo. Y entonces es como, bueno, han pasado un montón de cosas, ¿no? Como a los cuales no... Sí, Jorge. No, me interesaba sumar algo como con respecto, más allá de la discusión presencialidad o de forma remota, y capaz lo que dice Mari y también Cintia con respecto este mail podría haber sido, esta reunión podría haber sido un mail, bueno, esta reunión podría haber sido un Zoom y que nos optimizó todo lo que tiene que ver con en términos de producción. No, lo que pensaba un poco escuchando, digamos, recordando a Mari un poco y algo de lo que decía Blas, y también teniendo el perfil de la persona de las personas que están presenciando este encuentro o este congreso, entendiendo que muchos deben ser alumnos de la universidad, como poner por sobre todo la necesidad de encuentro, ¿no? Como, no sé, Mari decía, che, de tanta cosa que tenía, me encontré con Tato y me puse a producir en su casa teatro. De tanta cosa que yo tenía clandestinamente, me encontré como más allá de las posibilidades que pueda llegar a dar, que todavía estamos descubriéndolas, lo remoto, y no por hacer bandera de la clandestinidad, no por sacar la bandera pirata acá, pero decir, che, encontrarse, el deseo de encontrarse por sobre cualquier sistema de producción, necesidad de, digamos, plata del Estado, teatro que me quiera programar, buscar a una directora o un director o una directore que me dirija, no, encontrarse. Como que a mí, tipo, yo hablaba mucho eso con mis alumnos y lo hablo también a mis actrices y actores, como que esto lo que hizo fue como sacar la bandera, digo, pirata en el sentido, che, nos encontramos igual, ve a tu casa, como sea, como el deseo por sobre, como que no haya como, no es una mala apología lo que hago, pero digo, que no haya como una traba por sobre el deseo de producir, de contar desde un yo ficcional, desde lo que sea. No sé, quería como medio Bien. traer como un poco de luz dentro de mi oscuridad. Eso. Pero escuche, ¿qué llamé? Aquí son como... Parece todo Bancátela. Tenés que preguntar cómo hemos estás vos de personalmente. Los la depresivos. dirección. ¿Estás para Hemos, falta esto? el pelito así. Sí, falta. tenés Nos una falta, claro, y menos Voy luz, a ¿no? llamar a las más deprimidas de la escena. No, y también pensaba en esto, ¿no? Como en volver a lo público por necesidad, ¿no? Digo, digo, a lo público, a los espacios públicos, digo, ¿no? No sé, yo estuve en el Bosque de La Plata con las clases, porque no se podían dar digo, en espacios cerrados, y hubo como también como muchísimas experiencias de esto del espacio público, y nada, y también como un rescate como interesante de eso también. Nosotros acá en La Plata hicimos hace
hace 25 años una obra con Beatriz Catani por la calle, que yo me acuerdo que la gente no se enganchaba para nada, pero como la verdad, como la propuesta era como porque ni siquiera era un teatro callejero, era como toda una experimentación en el espacio público. Creo que cuando existía la Fundación Antorcha, mira, hace 1000 años. Y digo, y realmente ahora empezaron a aparecer por necesidad también algunas propuestas en lo público que está buenísimo también como un lugar para producir, ¿no? Digo, con toda la complejidad, digo, artística y de lenguaje también, porque es casi un lenguaje también, ¿no? Y técnicas y demás. Pero me parece que ahí hubo como un recordatorio, ¿no? De que, bueno, no sé, las funciones en la calle de Cintia, no sé, como Jorge contaba experiencias también y demás, que me parece que... Y que el último FIBA también, digo, como que tuvo una ¿no? multiplicidad de variedad en esas, ¿no? Como en propuestas así, en múltiples espacios, más performática, como... Que no sé qué quedará de eso, ¿no? ¿Qué quedará? Sí. Porque muchos por necesidad, pero hay ahí como todo un recordatorio, ¿no? De que el espacio público también puede ser un lugar interesante para tensionar, ¿no? Totalmente, que como decía Mari, está bueno cuando es una decisión, ¿no? Cuando eso forma parte de una decisión, como también forma parte de una decisión hacerla en un teatro, digo, como, y estar ahí. Como, claro. Que ya sea más convencional, menos convencional, como uno quiera decirle. Totalmente, Blas. Bueno, no sé si alguien de los oyentes, espectadores, quiere hacer alguna consulta, quiere una preguntita, algo que no hayan, o que hayamos dicho, o que no hayamos dicho. ¿Por qué están tan deprimidos los artistas? Deprimimos nosotros, Blas. ¿Por qué están ¿Por qué se deprimen negros tanto? Y rectángulos negros, que alguien de la cara, por favor. Claro, por favor. Mil gracias por estar, dice Andrea Pontoriero, que es la coordinadora de las carreras en la UP y también acá del Congreso Tendencias. Así que gracias, Andrea. Bueno, no sé, están ahí. Si no nos hacemos preguntas entre nosotros. Alguien que nos insulte. Yo quiero a alguien que nos insulte. Alguien que nos insulte. Que Vos querés que esto termine mal, pero mirá que después se puede editar, chicos, ya está, que se pudra. Que se pudra, claro. Si sabemos que el teatro todos por atrás todos hablan mal. Sí, claro. Así que vamos, hablemos mal. Si no hay conflicto. Dale, Marisa, dale. Démosle por atrás, nunca por... Mira, armemos salas, así que nos criticamos entre nosotros. Bueno, yo quiero aprovechar para decirle a Cintia que... Sí, claro. Bueno, no. Y pasen por tiempo tenemos que ir cerrando, nos dicen. Ya no quieren. ¿Viste vos, Mari? Ya está. Me siento como Barassi acá, como conduciendo. Escuchen, tienen cosas para pasen sus chivos, porque también lo hacemos para esto también en un punto. Digan, están con funciones, Cintia, vos seguís con la Falcón, estrenás ahora. Sí, paso el chivo rápido, la Falcón. Dale. Durante abril, domingos 19:30, Teatro al Extranjero. A partir de mayo pasa a las 16 horas los domingos. Y el 1 de mayo estreno No Tengo Tiempo, de María Pía López, también en el Teatro al Extranjero, domingos 18 horas. Ah, estás los domingos ahí, ¿te metiste el domingo? Tengo el domingo de corrido, función continuada. Muy bien, bueno, vos, Jorgito, estás con lo del Rodney. Sí, ahí en ese bar de Chacarita, frente al cementerio, porque también siempre la presencia de la muerte tiene que estar. Perdón, estoy exagerando, les juro que soy una persona hermosa. La obra se llama De la Mejor Manera y sucede los sábados y domingos a las 19:30 y se pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral. Es una experiencia para 30 personas, así que como está buenísima, súper íntima, y hay mucho que justo pensaba recién que la afanamos al cine en términos de lo que se ve, del adentro, del afuera, etc. Entonces creo que está buenísimo como para cerrar algo de lo que hago. ¿Qué bar es? Perdón, Jorge. El Rodney. Rodney. Queda en la calle de Rodney y Newbery. Un bar rockero, una rockería. Está muy bien. Ah, bar rockero de muchas, sí, muy conocido. Sí, está buenísimo. Vos, Blas, estás... nosotros estrenamos con Ruega por Nosotros Infierno Grande, que es la versión presencial que les comentamos recién, el viernes 13 de mayo
en el teatrito de Frenchy Arauz, de Bien, ahí en la Artes una. Dramáticas. Ahí estaremos los viernes. Muy bien, genial. Y vos, Mare, te tenemos lejos, pero bueno, tuviste ahora hace poco con Fagmi y Sí. Daphne acá en el FIBA y Se estarás van a allá. olvidar, pero tengo programación. En enero del 2023 volvemos. Vuelven. Recordándonos, Mari. Vuelvo a Argentina, sí, lo voy a... Bien, se lo van a vamos. olvidar. Si están Muy vivos bien. en esa época, y Claro, si yo estoy viva, estaremos ahí en... sí, bueno, cuando vuelvo a Argentina, vuelvo con trabajo para volver a Argentina por obligación. muy bien. Bueno, agradecerles enormemente a los cuatro que tomaron su tiempo y su pasión por esto para reflexionar y dialogar sobre la dirección y sobre el teatro en general a partir de esta excusa de la pandemia y demás. Ya van a haber otros congresos que el tema de la pandemia va a quedar afuera, ya basta. Pero bueno, nos parecía que era interesante, por favor, por acá cerrar con esto. Y agradecerles a todos los que están acá, estuvieron oyendo, participando de la manera que pudieron, y a las autoridades, como siempre, a Andrea y a la universidad por el espacio. ¿Sí? Así que gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, para mí lo mismo. Un abrazo enorme para todos.